las 2 últimas décadas, la nueva generación de derechos humanos exhibe como conquistas 5 despenalizaciones: del adulterio, del aborto, de la homosexualidad, del consumo de drogas ilícitas y de la injuria contra funcionarios públicos, las cuales se han ido incorporando en la legislación de diferentes países y en algunos con el interesado beneplácito de la clase política que así ladea el debate sobre los derechos humanos de primera generación, que son los más importantes. Hoy se trata en la Asamblea Nacional el informe sobre el veto parcial del presidente a la Ley de Gestión de la Identidad, que incluye el cambio de sexo por género en la cédula, lo cual es parte de lo que activistas pro familia consideran un pacto con mayores alcances. Al respecto, María Isabel Salazar, de la iniciativa 14 Millones, puntualizó lo siguiente. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? De la página del Ministerio, el libro para octavo de Básica de Ciencias Sociales, en la página 55. Dice, identidad desde una mirada constructivista, identidad de género. Dice, la identidad de género se refiere a la concepción de sí mismo que tiene un individuo sobre sus preferencias sexuales. Esto no es ideología de género, no está aquí en el Ecuador ya presente, no se ha hecho un pacto para que entren. Acabamos de confirmar ante la vista de todos los ecuatorianos que sí se están adentrando estos temas, que como bien ha dicho el presidente, como bien se debate de manera internacional y se denuncia en distintos foros, no tiene una fundamentación científica, sino que es una teoría. Giovanni Jaramillo, vocero de Revolución Trans. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a la ciudadanía que nos acompaña esta mañana. Según María Isabel Salazar, el cambio de sexo por género en la cédula es solo un punto de un acuerdo más amplio. Su réplica. Agradezco el espacio para la réplica a la señora Salazar. Empiezo indicando que ella defiende o se presenta defendiendo a las familias. Y en el mismo sentido estoy yo esta mañana para indicar que debemos defender, pero es a todas las familias. Aquellas familias que debido a la migración se han constituido, familias de abuelos con nietos, familias de tías con sobrinos y obviamente las familias de la diversidad sexual, que existimos desde hace décadas atrás. No es un espacio en el cual nos están dando ahora, es un espacio que nos hemos ganado en el transcurso de las décadas anteriores, aproximadamente 40 o 50 años atrás, con las propuestas que hemos venido dando. Aparte, la señora Salazar menciona sobre la existencia de una agenda trans y habla sobre la ideología de género, que la verdad es un epíteto que lo construye justamente gente fundamentalista que no entiende sobre los avances que han venido dándose en materia de derechos humanos de la diversidad sexual. La Constitución claramente en el 2008, la cual fue aprobada por más del 63% de la población, reconoce ya las familias diversas. Es una pena que la señora Salazar no lo haga. Tenemos que hablar sobre la existencia también de la propuesta de educación inclusiva. Pero ¿cuál es el objetivo de esta propuesta? Crear y sensibilizar en la niñez el tema de los derechos humanos. De pronto la señora Salazar piensa que nosotros estamos queriendo crear en la niñez personas de diversidad sexual. Lo que queremos es una niñez que vaya entendiendo las diferentes formas humanas que existen de acuerdo a la diversidad sexual. Ahora, pero una cosa es ejercer el derecho a la identidad personal que garantiza el artículo 66, numeral 28 de la Constitución, y otra las consecuencias que se derivan de un acuerdo que incluye enseñanza sobre lo que se llama ideología de género a menores de 10 años, como por ejemplo lo que está en pantalla, que se utiliza en Francia, indicarles que el papá usa bata, que un niño tiene 2 mamás. Entonces ahí viene otro asunto, porque sería una cuestión de respeto a la inocencia de la niñez. Si el cambio de sexo por género en la cédula solo se puede hacer desde los 18 años, ¿por qué la enseñanza sobre la situación de una minoría debe inculcarse a los niños como algo natural desde la escuela?
¿Eso también es positivo? O sea, ¿qué se gana? ¿Cuál es el fundamento de esa posición de ustedes? Le vuelvo a repetir, doctor Pilar Bote, no pueden llamarnos minoría cuando el 63% de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano Pero ahí aprobó estábamos una todos, constitución pues, en la que nos reconoce. Permítame terminar. Ya. Si es que se ha reconocido ya en la Constitución la diversidad sexual, la orientación sexual, la identidad de género aprobada por la población ecuatoriana, no podemos hablar de minorías. Sí, pero lo que yo me frente a refiero esto, es a que de todas maneras sea una minoría por lo mismo que la propia ley se establece y en los fundamentos de la Comisión Legislativa dice que justamente se refiere a las personas que son marginadas, son los que están al margen, y es para evitar esas marginaciones. Y eso es correcto, de que no se los margine, no tienen por qué ser marginados, tienen derecho a ejercer todos los derechos que garantiza la Constitución. Pero otra cosa es lo que se refiere a la educación, o sea, introducir eso en los programas educativos. Entonces ahí también se tocarían otros aspectos que garantizan la Constitución, como la paternidad y la maternidad responsable sobre la enseñanza de los hijos, por ejemplo. La señora Isabel Salazar, por ejemplo. Son fundamentalismos. Yo no creo que si en la niñez empezamos a hablar sobre la temática de las diversidades sexuales, podamos influir en la orientación sexual o en la identidad de género de la niñez. Nosotros, los LGBT, provenimos de familias heterosexuales. Tenemos padre, madre, hermanos, primas, sobrinas heterosexuales. La orientación sexual o la identidad de género viene con el individuo. Lo que queremos es una sociedad que sea respetuosa de las diferencias humanas. Y eso se empieza desde la niñez. Nosotros no queremos prácticamente imponer nuestro pensamiento. Sin embargo, tenemos que reconocer que, por ejemplo, la heterosexualidad sí es impuesta desde que las personas nacemos. Las mujeres rosado, los varones azules, ¿verdad? No creo que sea discriminatorio, por ejemplo, manejar la temática dentro de la educación. La heterosexualidad es lo que se considera que está de acuerdo con la naturaleza. Las otras cosas también existen. Por eso es que el matrimonio, y lo dice la Constitución que se aprobó, como usted dice, con la mayoría del pueblo ecuatoriano, dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces hay este aspecto marginal que obviamente se le debe tratar con el respeto que se merece, pero es el asunto que se refiere a la educación de los menores, a ese punto específico, a la educación de los menores. Los hijos de la diversidad sexual. Nosotros somos familias. Yo tengo mi compañera de vida, tengo mi hija que tiene ya 22 años y ha sido criada y ha sido educada con el respeto a las diversidades humanas. Nosotros no estamos hablando de algo que no conocemos. La gente se imagina que por pertenecer a la diversidad sexual no tenemos hogar, no tenemos familia, no tenemos hijas o hijos, pues es un error completamente. Frente a esta realidad, como hemos criado a nuestros hijos sin prejuicios, sin racismo, sin homofobia, sin sexismo, es que damos cuenta de lo que podemos hacer frente a la niñez. Pero eso lo hacen no solo las familias que usted señala, sino diferencias humanas, tendremos una sociedad y los adultos respetuosos de las diferencias. Pero eso lo hacen muchas familias. Entonces el problema es de que al considerarse que quedan en la indefensión no sería correcto, porque dicen que se quedan en la indefensión si no hay una educación inclusiva de la identidad de género. De que a los niños de 10 años se les enseñe eso. Si no se educa a la niñez, pero no debe depender de la voluntad de los padres. Pero, perdón, hay un asunto. De acuerdo al artículo 69, numeral 1 de la Constitución, sobre la maternidad y paternidad responsable, existe la responsabilidad de los padres de ver qué educación le dan a sus hijos. Porque tiene que ser esto impuesto. Como usted dice, en las familias, usted cita, existe eso, pero existen también en otras familias. O sea... a ver... si vamos a ese aspecto, entonces, ¿por qué desde que los seres humanos nacemos nos educan desde la forma heterosexual? No hay otra visión. Y por ende, creamos seres humanos con discriminación hacia lo diferente. El ejemplo más claro, cuando nace niña o cuando nace niño, ¿cómo empezamos desde la vestimenta? A las mujercitas el rosado y a los varones el color celeste. Eso no es imponer. Eso no es imponer, no tiene el derecho de conocer. Los niños en octavo de básico ya tienen el conocimiento, más bien dicho, el pensamiento como para saber
qué es lo bueno y qué es lo malo. Los niños de 10 La años. diversidad sexual, por supuesto, por supuesto. Tenemos que empezar a dejar los prejuicios a un lado y pensar que la niñez son menos que los adultos. Bueno, Giovanni, Dejar adultez. se nos terminó el tiempo, le agradezco su participación en Contacto Directo. Muy amable, muchas gracias.